Aquiles Guevara Aragón los saluda en mi lección de Economía Liberal. Semana 22. La teoría del valor. Cuando la necesidad de un bien es mayor que la cantidad disponible, una parte del mismo queda insatisfecha. La satisfacción de una determinada necesidad humana requiere se disponga de una cantidad concreta de aquellos bienes. No se puede disminuir una cantidad de bienes que al hacerlo no se deje de satisfacer una necesidad que quedaba cubierta antes de que se presentara la citada eventualidad. En todos los bienes que se hallan en la relación cuantitativa descrita, la satisfacción de una necesidad humana depende de que se disponga de una cantidad concreta y prácticamente significativa de aquellos bienes. Si los sujetos económicos adquieren conciencia de esta situación, si conocen que la posibilidad de satisfacer una necesidad depende de la mayor o menor plenitud de la disponibilidad parcial de los bienes de que estamos hablando, de la relación cuantitativa en que se encuentran esos bienes adquieren para tales hombres aquello significación que llamamos valor. Por consiguiente, valor es la significación que unos concretos bienes o cantidades parciales de bienes adquieren para nosotros cuando estamos conscientes que dependemos de ellos para la satisfacción de nuestras necesidades. Por tanto, aquel fenómeno vital que llamamos valor de los bienes brotan de la misma fuente que el carácter económico de estos últimos, es decir, de la antes descrita relación entre necesidades y masa de bienes disponibles. Los bienes que se encuentran en esa relación adquieren valor para nosotros. Cuando el número de bienes es inferior al número de necesidades, cada uno de esos bienes tiene
su valor, tiene su propio valor. Los bienes no económicos no tienen ningún valor. No tienen ningún valor de intercambio, tampoco tienen valor de uso. Tanto el valor de uso como el valor de cambio están subordinados al concepto general de valor. Algunos economistas reemplazan el concepto de valor de uso por utilidad. Utilidad es la capacidad que tiene una cosa de servir para satisfacer las necesidades humanas. Por supuesto, una cualidad general de los bienes, también los bienes no económicos son útiles en cuanto tienen como los bienes económicos capacidad para satisfacer nuestras necesidades. Esta capacidad deberá ser reconocida por los hombres, porque de no ser así, no le podrán adjudicar la categoría de bienes. Lo que distingue un bien no económico de otro económico es la circunstancia de que la satisfacción de las necesidades humanas no depende de la disposición de las cantidades del primero, y sí de la cantidad concreta del segundo tipo de los bienes económicos. Los bienes económicos tienen, además de utilidad, la cualidad que hemos llamado valor. La circunstancia de que un bien tenga valor para nosotros radica en que de disponer del mismo significa que podemos satisfacer una necesidad que sin dicha disposición no quedaríamos cubiertos. Una vez que la necesidad se hace presente, ya no es arbitrario el valor que adquieren los otros bienes que pueden satisfacerla. Sería inútil considerar como sin valor un bien que es indispensable para satisfacer nuestras necesidades. Por otra parte, sería igualmente inútil adscribir valor a un bien que tenemos conciencia que no es necesario para satisfacer nuestras necesidades. El valor de los bienes no es, por tanto, arbitrario. El valor de los bienes se fundamenta en la relación de los bienes con nuestras necesidades, no en los bienes mismos. Según las circunstancias, pueden aparecer o desaparecer
el valor puede desaparecer o aparecer. Cuando una necesidad desaparece de una determinada cantidad de bienes, su brusca disminución hace que esos bienes adquieran valor. Repito, cuando una necesidad depende de una determinada cantidad de bienes, su brusca disminución hace que esos bienes adquieran valor. Si el número de bienes se restablece, en esa medida se disminuye el valor nuevamente de dichos bienes. El valor no es algo inherente a los bienes, ni menos una cosa autónoma asentada en sí misma. Por ende, no existe fuera de el ámbito consciente, el ámbito de la conciencia que se tenga de ese bien. Es erróneo hablar de valores como si se tratara de cosas aisladas e independientes. Valor es un juicio que se hacen las personas sobre la posesión de las cosas para la conservación de la vida o su bienestar. La objetivación del valor ha generado mucha confusión en nuestra ciencia. Los bienes de que disponemos no tienen valor en razón de sí mismos. Lo único que interesa es su capacidad para satisfacer nuestras necesidades. De ello depende nuestra vida y nuestro bienestar. Los hombres trasladan esa necesidad a los bienes económicos. Lo importante no es la significación que le damos a lo importante es la significación que le damos a nuestras necesidades. Es decir, nuestra vida, nuestro bienestar. Se otorga la máxima importancia a la satisfacción de las necesidades de la que depende la consecución de la vida, la conservación de la vida. La evaluación de las restantes dependen del grado de satisfacción que se alcanza con ellas. Entre estas se eligen entre las que proporcionan un mayor grado de bienestar. Nuestra vida depende de la satisfacción de las
necesidad de alimentación, de alimento. El valor de cada cantidad parcial de bienes es igual. El valor de la cantidad parcial de bienes es igual significación a la necesidad que se satisface con ellos. Si comparamos la valoración entre la cantidad de agua potable y la del oro, las personas valoran más el oro, porque el oro es más escaso y se dispone de la totalidad de la cantidad de agua para la satisfacción de las necesidades. Por ende, disponemos del agua y el oro es muy escaso, su valor. Y el agua se dispone en mucha cantidad. Las necesidades humanas pueden satisfacerse de una manera cualitativa y cuantitativamente diferente. Los agentes económicos utilizan las cantidades de que disponen con la mirada puesta en la diversa calidad de los mismos. Hemos hablado que el valor no es algo intrínseco, no es una propiedad de los bienes mismos. No obstante, un bien puede tener para un sujeto un valor y para otros no tenga importancia alguna. La medida del valor es totalmente subjetiva. Un bien puede constituir para un sujeto económico un gran valor, para otro un menor valor y para otros un valor nulo. Según sea la diferencia de la necesidad y la masa disponible de bienes, lo que uno desprecia es apreciado por otro. Lo que uno desecha, otro lo busca. Hay personas que valoran una cantidad en forma completamente opuesta. Los bienes para unos sujetos tienen un determinado valor. El valor que un bien tiene para un sujeto económico es igual al significado de aquella necesidad para cuya satisfacción el individuo depende de la disposición del bien en cuestión. La cantidad de trabajo o la cantidad de orden superior
utilizada para la producción de un bien cuyo valor analizamos no tiene ninguna conexión directa y necesaria con la magnitud de este valor. Hay bienes en los cuales se emplean mucho trabajo y no tienen mucho valor. Y hay otros bienes en los cuales hay bienes que no se emplean mucho, o muy poco, no tienen un gran valor. Las cantidades de trabajo o medio de producción para conseguir un bien no puede ser el elemento decisivo para calcular su valor. Es insostenible que la cantidad de trabajo en la reproducción de los bienes sea el factor determinante del valor de estos bienes. Existen bienes que no se pueden producir, como objetos antiguos que tienen mucho valor. El principio determinante del valor no puede ser un elemento vinculado a su reproducción. El valor de los medios de producción necesarios para la reproducción de muchos bienes es algunas veces mayor que el producto, mientras que generalmente es inferior. La medida del valor viene dada por la necesidad cuya satisfacción dependemos, y sabemos que dependemos de la disposición de un bien. El valor que tienen los bienes de orden inferior no puede estar supeditado al valor de los bienes de orden superior utilizados para la producción de los primeros. El valor de los bienes de orden inferior no se rige por el valor de los bienes de orden superior. Las personas se ocupan por resolver las necesidades del futuro inmediato. Luego se ocuparán de las necesidades del futuro más distantes. Es mi palabra, queridos amigos. Muchas gracias por haberme acompañado. Les invito para el próximo miércoles en mi lección de Economía Liberal, semana 23. Muchas gracias.